Estamos ahora con la jueza, la doctora Susana Castañeda. Ella es coordinadora general del Sistema Nacional de Investigación, del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Y vamos a conversar con ella sobre la situación actual, porque además a ese sistema pertenece el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, que es el juez que ordenó a pedido de la Fiscalía el impedimento de salida del país de Alan García. Muy buenos días, doctora Castañeda, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bien, buenos días a ustedes dos. Gracias por invitarme. Bueno, la decisión de este juez a pedido de la Fiscalía motivó inicialmente que Alan García pidiera el asilo. Está diciendo que hay una persecución política, que acá no es una investigación judicial adecuada, sino que hay una persecución política. ¿Cuál es su reacción frente a esta afirmación, dado que ha sido el sistema que usted coordina el que ha tomado la decisión finalmente de impedimento de salida de Alan García? Bueno, nosotros no sabemos si en realidad es la orden del juez lo que ha motivado la decisión del expresidente de solicitar asilo, toda vez que cuando ha sido citado y el Ministerio Público ha requerido, como es su función, un impedimento de salida del país, el mismo presidente manifestó a la población de que él se allanaba ante este pedido, e inclusive presentaron un escrito en los mismos términos. Por lo tanto, cuando se lleva a cabo la audiencia, y que fue un sábado, no porque se tenga que hacer un sábado porque así lo quiere el Poder Judicial, sino que en los casos urgentes como impedimentos de salida, detenciones preliminares, allanamientos de domicilio, de manera inmediata el juez convoca una audiencia, ¿no?, por la urgencia en resolver el pedido que solicita el Ministerio Público. Y ante un pedido de allanamiento, entendíamos que la persona se está sometiendo a una decisión del órgano jurisdiccional. Por tanto, desconozco si en realidad ese sea el motivo fundamental. No creemos, porque hubo de por medio un pedido de allanamiento. Sí. Ahora, el agregado después, Alan García, ha dicho que en realidad le habían pasado la voz que se venía una prisión preventiva. ¿Usted cree, de acuerdo a su experiencia en la situación que estaba el caso, era viable la posibilidad que el fiscal la pidiera y que a la vez el juez considera una prisión preventiva, como él está afirmando formalmente en su carta de asilo, en la carta que se ha divulgado ayer? Habla de que a él le habían dicho que se venía la prisión preventiva. ¿Usted cree que se venía una prisión preventiva en el...? Si hubiese existido un pedido de prisión preventiva, hubiese tenido que ser en la semana que ha concluido. Yo lo veo un poco difícil que luego de haber dictado un impedimento se pida un mandato de prisión preventiva, teniendo en consideración que las exigencias que se solicitan para un pedido de prisión preventiva es mucho mayor que para un impedimento de salida. Por lo tanto, tenemos como experiencia en diligencias preliminares el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que sigue con impedimento de salida y no se le ha pedido una prisión preventiva porque están haciendo las investigaciones. El caso de la señora Susana Villarán, que se le pidió impedimento de salida, se le otorgó, incluso se le ha prorrogado y sigue con diligencias, pero ya se formalizó la denuncia y no hay ningún pedido de prisión. Son temas que el Ministerio Público los maneja y ellos, de acuerdo a su teoría, y creo yo, y eso es especialmente relevante, teniendo los indicios suficientes, solicita una prisión preventiva. Las condiciones en que se ha pedido, no creo realmente, porque ya lo hubiese pedido antes, ¿no?
teniendo en atención que de todas maneras un pedido de prisión preventiva requiere notificar a la persona para que comparezca, si quiere o no, pero un abogado de todas maneras sí, a la audiencia y se debata públicamente los elementos de convicción con los que cuenta el fiscal para tomar una decisión. En conclusión, lo que yo pienso es que en el estadio de la investigación no iban a solicitar prisión preventiva. Eso es independientemente a lo que manifiesta el expresidente que ha conocido, ¿no? Pero en el Poder Judicial no se tiene conocimiento de eso de ninguna manera, ¿no? Antes de darle la palabra a Glatzer, pero lo último sobre eso, ¿no? Porque García agarra y dice: a mí me han necesitado constantemente y yo he venido. Me citan, vengo y en ese momento impedimento de salida del país. ¿Por qué? A ver, ¿cómo contestaría eso? Si había venido a responder, ¿por qué se le da impedimento de salida? ¿Por qué correspondería usted como juez darle un impedimento de salida del país a una persona que está viniendo a responder? Bueno, ese es un tema de la Fiscalía. Yo entiendo que si a una persona la están investigando y incluso del extranjero viene y se presenta, la Fiscalía habrá tenido algunos elementos más distintos a los que ya contaba para solicitar un impedimento de salida. Pero el juez amparó eso. El juez ha amparado porque encuentra que, por eso les digo que el pedido de prisión preventiva tiene un estándar probatorio muchísimo más alto que un impedimento de salida. O sea, y digamos, por lo tanto... sí, solamente para aclarar su doctora, buenos días. Buenos días. Es decir, no necesariamente el impedimento de salida es el anuncio de una prisión preventiva o de una medida más gravosa. No, digamos, se vuelve a discutir viendo otros elementos que puedan cumplir el estándar que se requiere. Claro, es lo que yo les decía, les ponía como ejemplo el caso de la alcaldesa de Lima, la exalcaldesa Susana Villarán, está con impedimento de salida, ya formalizada su investigación, hasta ahora no hay pedido porque se entiende que si recaban mayores elementos lo pedirán y si no también. Igual con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es lo mismo, no necesariamente un impedimento de salida implica una prisión preventiva. En el mismo sentido, una detención preliminar tampoco implica una prisión preventiva, porque tienen finalidades distintas. Y les decía que el estándar probatorio, la evidencia tiene que ser mucho más fuerte, y seguramente en este caso no la contaban, porque igual hubiese pedido una prisión preventiva. Sí, doctora Castañeda, y entonces para seguir un poco ese razonamiento, que es el correcto, porque esos son los procedimientos además que están claramente establecidos, porque se ha arguido, se ha argumentado persecución política. Para que haya persecución política tendría que haber un manejo y control, no solo del Ministerio Público, sino del Poder Judicial, que se confabulan para determinado personaje por determinada consideración extrajudicial, hay que ponerle un apremio mayor. ¿Qué habría que decir con eso? Porque ahora, por ejemplo, el juez que ha dictaminado el impedimento de salida es el juez que está vinculado a el sistema anticorrupción del cual usted es parte. Las otras medidas las ha dictado la Sala Penal Nacional, que por esta cosa todavía que no se termina de resolver, ve algunos casos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que decir sobre eso? No, es que en el caso de la señora Fujimori, la competencia es de la Sala Penal Nacional. Sin duda. Porque se trata de un tema de lavado de activos y ella cuando se cometen los hechos no era funcionaria pública. O sea, no, por ahí no tenemos ningún problema. Ya, de acuerdo. En el caso nuestro es que estas dos, las personas que les he mencionado han tenido la calidad de funcionarios públicos cuando los hechos han ocurrido. Entonces, el tema de la persecución política por parte de nosotros como sistema, recuerden ustedes que desde que se creó el 31 de marzo de 2017, inclusive hubieron algunos congresistas que manifestaron que el sistema se había creado para generar impunidad, lo cual no es verdad. Nosotros estamos ya más de 1 año, 8 meses trabajando, hacemos las cosas de la mejor manera, sin atender ninguna consigna política. Es más, nadie nos tiene por qué decir a nosotros nada. Si a nosotros alguien en algún momento, llámese una interferencia interna o una interferencia externa, quisiera decirnos cómo dictar nuestras resoluciones a favor o en contra, inmediatamente lo vamos a salir a denunciar públicamente, porque nosotros no estamos para servir los intereses políticos de nadie. Nosotros estamos para cumplir nuestra función, y nuestra función es resolver los casos con imparcialidad y con independencia. Además, Alan García, al haberse allanado, cierra la posibilidad
de que se revise esta decisión? Es decir, ya no hay apelación. No, porque cuando se dicta porque incluso pudieron haber cuestionado el tema del plazo, Claro. ¿no? Pero, y si no se sintió conforme, incluso pudo haber apelado y nosotros como sala hubiésemos dado una respuesta. Entonces, si hubo un allanamiento y nadie impugnó, se entiende que todos estuvieron conformes con la resolución del juez. Por eso es que a nosotros, yo personalmente considero de que si un imputado se allana ante una decisión de un juez, no interpone ningún recurso, es porque se siente conforme y no se siente agraviado con la decisión del Poder Judicial. Claro. Doctora, si nos podría explicar, para que quede claro a nuestros oyentes, porque está el sistema que usted coordina, que fue creado en el 2017, ¿no? Sí. Y está la Sala Penal Nacional. Si nos puede decir simplemente qué casos ahora está viendo cada uno de los sistemas, para que los oyentes tengan claro. Sí, ustedes saben que la Sala Penal Nacional tiene más de 20 años de existencia. Ellos fueron creados para ver los casos de terrorismo y poco a poco se le han ido adicionando competencias. A partir de marzo de 2017 determinan que los casos vinculados a corrupción de funcionarios pasen al sistema especializado, pero ambos tienen competencia para ver temas de criminalidad organizada. Por lo tanto, nosotros vemos casos de funcionarios públicos que cometen los delitos en el ámbito de la criminalidad organizada, y que son los delitos de corrupción de funcionarios, solamente ellos, y también los de lavado de activos, en la medida que la actividad criminal previa sea un delito de corrupción de funcionarios, mientras que la Sala Penal Nacional ve temas de criminalidad organizada, de delincuencia común. Por eso es que la mayoría de casos de lavado de activos donde habrían recibido financiamiento, entre comillas, para campañas políticas, lo sigue viendo la Sala Penal Nacional, porque estas personas no eran funcionarias públicas. Algunos casos que se quedaron, como el caso del presidente Toledo, el caso de este señor del gobierno regional Moreno, y un caso relacionado con el tramo de una carretera, se quedaron con la Sala Penal Nacional por cuestiones de interpretación de vigencia de la norma. Y por lo demás, ambos sistemas son poderosos. ¿En qué sentido? En el sentido de que ven los casos más difíciles porque están vinculados a criminalidad organizada, y de parte de nuestro sistema hay una proyección a ver los temas bajo una perspectiva de no solamente imponer penas de tipo penal, digamos, sino también ver los temas de las consecuencias accesorias del delito y los temas de reparación civil. Es importantísimo en temas de criminalidad organizada no perseguir solamente penalmente, sino sobre todo lograr de que lo que se pudo haber llevado un funcionario público hacia sus bolsillos, digamos, de manera común, regrese al Estado. Y estamos también planteando algunos temas para que, como en otros países, como en el caso de Italia, ese dinero pueda ser revertido a favor de la población. Si era, por ejemplo, un dinero para una carretera y se logra una reparación civil, devolver a esa población que se vio afectada para que pueda hacerse una carretera en las mejores condiciones. Sí, entonces, si no se ataca el aspecto económico de una criminalidad que actúa como una empresa organizada, en realidad no estamos golpeando fuerte. Claro, ahora, pero el sistema de justicia puede cuantificar el daño, ¿sí?, y seguramente exigir que el que termina siendo condenado lo pague, pero tiene la posibilidad de direccionar el uso de los fondos para el fin concreto del cual se pone. Ese justamente es lo que están trabajando. Eso es lo que estamos trabajando. ¿No? Eso es lo que estamos trabajando, y hemos visto que la Procuraduría Pública ad hoc está mejorando sus mecanismos de cómo hacer eso. Por ejemplo, ha presentado un argumento muy interesante en un caso que estamos viendo de una carretera sobre el daño moral, el daño moral, y sobre todo cuántos pobladores se vieron afectados con esa medida y cómo ha cuantificado
cuantificado su daño, y ese daño nosotros tenemos, también puede ser 80 millones, pero ese dinero no debe pasar todo al Estado, sino que es necesario que un porcentaje vaya a la población. Esto se generó una discusión cuando la Procuraduría efectivamente hace un planteamiento en un caso concreto de 3.500 millones, le dicen, está jugando para la corrupción porque está planteando tan alto para que ellos no finalmente busquen aproximarse a aquello. Pero había efectivamente, yo después vi, porque vi una presentación donde cuantifican todo esto y me parece correcto que por ahí... es interesantísimo cómo están planteando la cuantificación del daño, y para nosotros también es relevante. Por eso es que es muy importante que se haya dado la ley de extinción de dominio, porque si no se puede encontrar un tipo de responsabilidad penal por prescripción de la acción penal, porque la persona fallece, por el tema del indubio pro reo, que no se podría determinar que la persona es culpable, pero existen evidencias de que esos bienes han sido adquiridos producto de actividades ilícitas, entonces también empezará otro tipo de acción que permitirá que el dinero mal habido pueda finalmente llegar a quien le corresponde, que es a la población. Doctora, en la época que era presidente el doctor Duberly Rodríguez, se creó una comisión para unificar la Sala Penal Nacional y el sistema anticorrupción. ¿Qué pasó? ¿Está en camino? ¿Se va a unificar? ¿Se ha decidido que mejor mantener los dos sistemas? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, cuando el doctor Duberly Rodríguez empezó sus funciones en enero del año 2017, anunció la reestructuración de la Sala Penal Nacional. Ya todos sabemos la reacción por parte de los jueces, en el sentido de que se les estaba dando un trato discriminatorio. Fueron hacia la Sala Plena de la Corte Suprema, decidieron hacer un estudio. La comisión la presidió la doctora Elvia Barrios, determinaron unir los dos sistemas. Para mí no era una medida adecuada en el momento que estábamos viviendo en atención al caso Lavallato. Entonces no deberíamos en estos momentos hacer uniones. ¿Por qué? Porque la población está sensible, en primer lugar, por todos los casos de corrupción que vienen pasando. Los propios imputados, la mayoría, todos aducen razones políticas. Entonces necesitamos que con el nuevo órgano que va a sustituir al Consejo Nacional de la Magistratura, se lleve a cabo un concurso transparente para que se pueda designar a los mejores elementos que integren esta Corte Superior Nacional. Y lo digo con la plena convicción, porque yo presenté también un estudio hacia la comisión, y nosotros, como sabíamos lo que venía pasando al interior de los nombramientos, pedimos de que en todo caso los nombramientos sean progresivos, porque yo no puedo sustituir toda una sala, todo un sistema de la noche a la mañana. Tiene que ser progresivo para que los nuevos jueces no vayan adquiriendo la experticia que se necesita para temas tan delicados y tan complejos como son criminalidad organizada y corrupción de funcionarios. Ahora, pero ha habido también los precedentes que cuando en el Poder Judicial se ha creado órganos jurisdiccionales especializados, quienes nombran a los jueces de estos órganos jurisdiccionales no es el Consejo Nacional de la Magistratura, sino es o el Consejo Ejecutivo o la Corte Suprema. Porque a mí, fíjese, usted también debe haber sentido un gran alivio, porque inicialmente solo la Sala Penal Nacional iba a pasar por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero después se extendió también al sistema anticorrupción, que iba a pasar por el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy destituido. ¿Qué hubiera pasado si todos ustedes hubieran dependido de si Noguera y todos ellos pusieran el dedo para arriba o para abajo? No se hubieran quedado los mejores, sino los mejores amigos. No, sin duda. Entonces, no es como encontrar una manera de, para algunas cosas, el Consejo, por supuesto, la titularidad, pero que haya ciertas prerrogativas para lo que es especialización. Yo siempre considero de que las disfuncionalidades que se presentan al interior de las instituciones, creando entes provisionales que a la larga son permanentes, debe concluir. Yo no entiendo cómo puede haber una Sala Penal Nacional con 20 años de existencia y toda la vida designando órganos provisionales.
¿no? Por parte de un órgano administrativo, que si bien es cierto es el órgano de gobierno, es un órgano administrativo. No entiendo cómo puede haber salas transitorias de la Corte Suprema en más de 20 años de funcionamiento. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Si hay presupuesto para pagar esas plazas deben ser convocadas y salir a un concurso. Eso es lo correcto, porque la titularidad es un factor muy importante para la independencia de los jueces, ¿no? Doctora, ¿usted cree que el doctor Víctor Prado debe continuar siendo, o sea, mejor dicho, debe poder postular en diciembre como un candidato más para ser elegido presidente del Poder Judicial, dado la labor que está haciendo y la legitimidad que ha adquirido en este tiempo, y dado que él no ha sido elegido por 2 años, sino solamente por el periodo que le faltó cumplir al doctor Duberly Rodríguez? ¿Cuál es su opinión frente a esto? Bueno, yo pienso que en primer lugar me pareció muy raro de que se acepte que una persona solamente participe por 4 meses. Entiendo, está cumpliendo un periodo del doctor Duberly Rodríguez, expresidente, por 4 meses. Eso no lo puede inhabilitar para que pueda nuevamente postular. Yo entiendo que ese fue un acuerdo que se tomó por la Sala Plena de la Corte Suprema, pero que puede ser revisado. Y además debe haber libertad para poder postular, y el doctor Víctor Prado está haciendo una gestión que es correcta, que nosotros consideramos hasta ahora no ha tenido problemas. Por el contrario, él ha tratado de superar los graves problemas que se presentaron en el Poder Judicial a partir de los graves hechos de corrupción que lamentablemente se conocieron al interior de nuestra institución. Por lo tanto, la circunstancia de que haya habido un acuerdo para que solamente se quede hasta 4 meses, perfectamente puede ser reconsiderada, y yo estoy segura que la Corte Suprema tiene que evaluar la trascendencia de sus decisiones en un momento clave histórico para el país. Sí. Y bueno, y tomarán, estoy segura que van a tomar la mejor decisión y elegirán al mejor candidato. Sí, sobre todo en un momento en el que claramente se han diferenciado por cómo han surgido los hechos con el Ministerio Público. Doctora Susana Castañeda, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy amable. Ya, que le vaya muy gracias. Bien. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante, y cuando volvamos conversamos con el doctor Carlos Romero. Él es presidente del INPE, que ya está en nuestros estudios.